lo explica y lo demuestra. Y se demuestra, pues yo qué sé, equilibrando ecuaciones y haciendo sus cositas, ¿no? Las cositas que harán los físicos, vamos. Y me sorprende muchísimo que la matemática tenga capacidad de explicar cosas que se nos escapa al propio señor que está dirigiendo esa fórmula matemática, ¿sabes? Bueno, Es hay, igual que el famoso, la famosa anécdota de Einstein, cuando Einstein postula la teoría de la relatividad, que es a principios del siglo XX. Poquito tiempo después, muy poquitos años después, sale la física cuántica. Y entonces Einstein se negaba en redondo, que decía que la física cuántica no podía ser, que era imposible que las matemáticas fueran por ahí y que era imposible que el mundo subatómico se comportara de una forma tan caótica, tan alocada y tan imposible para una mente que estaba basada en fundamentos vamos, de física newtoniana. Entonces este hombre decía que no, que era imposible, que él no se creía que si se daba la vuelta y no miraba a la luna y nadie la mirara, a lo mejor la luna dejaba de estar ahí. Porque una de las cosas que dice la física cuántica es que un objeto puede estar en varios lugares a la vez y ser el mismo objeto. Por ejemplo, un electrón dando vueltas alrededor de la órbita de un átomo. Ese electrón está en su órbita, pero nadie sabe en qué punto de la órbita está. Y la física cuántica dice que están todos los puntos de la órbita al mismo tiempo. Entonces, es una de las formas que dicen los físicos que puede ser la demostración de los universos paralelos. Entonces, una de las cosas que hacen los físicos es determinar en un momento dado dónde está un electrón. Entonces, cuando tú observas el electrón, por poner el ejemplo del electrón, vaya, puede ser un fotón, en ese momento se produce lo que se llama el colapso y entonces ese electrón se detiene en un momento determinado y tú lo ves en un punto determinado. Pero la física cuántica dice que en ese momento se crean diversos universos alternativos donde la observación tendría lugar en diferentes puntos de la órbita del electrón. Por lo tanto, ahí metemos o empieza a verse, a vislumbrarse el ejemplo de los universos paralelos, es decir, que esos universos se crean en el momento en que tomamos una decisión determinada, es decir, hoy no me levanto de la cama, hoy me quedo durmiendo y al carajo el trabajo. Pues en un universo paralelo yo me quedo durmiendo y en otro universo paralelo me voy a trabajar. y así continuamente, cada vez que se presentan varias opciones entre las que tienes que elegir, por cada elección posible se crea un universo paralelo Correcto. y sigue una trayectoria distinta en base a esa decisión. Y en ese universo, en uno de esos universos, a su vez se produce otra duda, otra necesidad de tomar otra elección y otra vez se vuelve a seguir creando universos paralelos. Y así parece ser que infinitamente. Y cada decisión, cada elemento, cada átomo que se mueve en una órbita para un lado o para otro, cada cosa, genera un universo paralelo nuevo. Y La, ahí tenemos el famoso experimento de la rendija del fotón. exacto, ahí va yo. Ese experimento me Pues, encantó a mí cuando lo vi, cuéntalo, me cuéntalo. pareció muy curioso. Es un Bueno, clásico de la física. sí, pues era lanzar, se colocaban o sea, frente a dos rendijas, dos huecos verticales, digamos, dos rayas verticales que son huecas, ¿no? Se lanzaban dos fotones. Entonces, Uno solo, José, uno solo. se Porque lo lanz... estás obligando a elegir rendija. sí, pero se lanzaban dos y era uno el que se dividía, ¿no? Y aparecen tres, correcto, Claro, aparecen tres, claro. correcto, sí. Se, lanza- se, Aparecen la- tres, se lanzaban dos fotones. sí, Entonces, correcto, correcto. claro, al pasar cada fotón por cada rendija, en teoría, detrás se debían de proyectar dos líneas, Correcto. una por cada fotón. Sin embargo, se dan cuenta de que se proyectaban tres líneas. Y eso no era posible porque solo había dos fotones. Sí. Entonces, se dan cuenta que cuando ponen un sensor o un detector, cuando someten eso a observación, Ujú. no se produce. La primera teoría era que uno de los fotones se partía en dos Correcto. para pasar por dos rendijas a la vez. Uno no se partía y pasaba, el otro se partía, se creaban dos y por eso se formaban tres líneas. Sin embargo, la otra teoría es la que precisamente da pie a los universos paralelos o a la La teoría paradoja, sí. del multiverso. Y es que no es el fotón el que se divide en dos, sino que el fotón divide en dos el mundo
creando o sea, el universo en el que está y un universo paralelo por el que pasa por la otra rendija, que es por la rendija que en teoría no le toca pasar. Es decir, Correcto. decide, entre comillas, digamos, que el fotón toma una decisión y en base a esa decisión crea un universo paralelo. Correcto, correcto. Increíble, o sea, es inexplicable eso. Y nosotros vemos un reflejo de ese otro universo en nuestras rendijas. Luego, Porque, sí, sí. dime, No, no, sí, sí. no, porque ahí lo que en teoría dice la física clásica es que la formulación clásica es que el proceso de difracción es lo que demuestra que un fotón es una onda y una partícula al mismo tiempo. Entonces, Ujú. cuando le hacemos pasar por esa rendija, se convierte en onda y no es partícula. Pero claro, no es, no es así en la física cuántica. Es decir, en la física cuántica, una de las teorías de la física cuántica es que ese electrón pasa por las dos rendijas al mismo tiempo, dividiéndose, que no puede hacerlo, pero claro, aprovechando su capacidad de moverse, en teoría, en dos planos diferentes, en dos universos paralelos. Y bueno, ya que al final el tema nos lleva a los universos paralelos antes de los viajes en el tiempo, pues podíamos continuar por ahí porque, bueno, respecto, pues, asumiendo esta teoría de los universos paralelos, de que existan, Uh -huh. también hay otra teoría o dos posibles interpretaciones, y es si Sí, esos universos paralelos, según algunos científicos, se encuentran fuera de nuestro propio universo, correcto. o la otra teoría, que parece ser que es un poco la más extendida, sobre todo en cine, en series de televisión, como ahora pondremos varios ejemplos, Uh y es -huh. que esos universos paralelos se crean y se quedan dentro de nuestro propio universo y se encuentran incluso a milímetros de distancia, casi rozándose unos con otros, Correcto. con el posible riesgo de colisión entre universos que existiría en este caso. Sí, sí. Sí, es que realmente una de las teorías es que el universo está ahí, al lado uno del otro. Estamos coexistiendo en un plano que está, no se sabe, nadie lo sabe, a milímetros podría ser. Y el otro es que los universos se encuentran, digamos, como esferas, como burbujas. A mí me Ujú. gusta pensar que el universo es una burbuja, Sí, que tiene otra burbuja al lado y otra burbuja al lado y otra burbuja al lado. Eso se ve, ¿sabes en qué película? Que me acaba de venir ahora. ¿cuál? En Men in Black. ¿Ah, sí? ¿Te acuerdas que el colgante que llevaba el perro, Sí, es si verdad. no recuerdo mal, era un universo en sí mismo? Sí, ¿Te acuerdas? Y era una especie de perla gordota, así negra. ¿Te acuerdas? Que dentro, cuando él la sí. mira, ve como un. Pues es algo así. Es decir, fuera de nuestro universo puede haber cualquier otra cosa. Es decir, esto ya creo que hasta lo pensaron los, los, los griegos. Es decir, es que parece ser que nuestra existencia, nuestro mundo podría ser uno más en una playa llena de granos de arena, es decir, un grano más en una playa llena de granos de arena. Pues, oye, y parece ser, que ahora me viene a la cabeza también, que hay pruebas de algo parecido con la radiación de fondo, ¿sabes? Los satélites estos que han enviado a investigar la radiación de fondo, que es algo que en física, está en astrofísica y en física tiene muchísima importancia, que es, en teoría, esa radiación de fondo sería la radiación residual que queda del Big Bang y que en ese momento tú puedes estudiar la estructura del universo viendo esa radiación de fondo. Pero en la radiación de fondo hay, digamos, un bollo que se ha descubierto, hay una zona que parece que es un bollo que está ahí, y la última teoría que yo he leído sobre ese tema es que ese bollo puede ser la interacción gravitatoria con otro universo que está por allá del nuestro. Cosas que ya se escapan a la comprensión. Sí, sí, a mí ahora mismo se me acaba de hacer así por dentro de la mente una pelota de teorías que ya no sé, que ya no sé por dónde cogerla. Pero si estamos, si, a ver, tú eres historiador. ¿Cuántas veces ha crecido el universo de los humanos? Porque antiguamente nuestro universo era nuestra Tierra y lo que veíamos eran bóvedas celestes de cristal que dejaban pasar la luz de las estrellas, recuerdas, ¿no? Ujú. Y luego llegó, no me acuerdo,
Kepler o alguno de estos y dijo, no, 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 pero si el universo es el Sol y lo que está girando alrededor del Sol, ¿vale? Y los planetas. Y pasamos al heliocentrismo. Y de ahí pasamos a un universo que eran nuestros planetas y un poquito más. Y luego se descubre, digamos, o se toma conciencia de lo que es la galaxia, nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y durante mucho tiempo, hasta principios del siglo XX, se pensó que nuestra galaxia era todo el universo observable, ¿vale? Y no sé si fue Webb o, o Hubble en el que ellos, me parece que es Hubble, yo tendría que tirar de apuntes aquí de Wikipedia, ¿no? Pero creo que es Hubble el que coge y observa habían unas especies de espirales que nadie sabía muy bien qué era, y este hombre dice, no, niño, no, no, espérate, para un momento, que esas espirales son otras galaxias como la nuestra. Y entonces ahí sí que fue cuando el universo creció exponencialmente a lo que es hoy. 15.000 o 14.000 millones de años luz de diámetro, una cosa que esto es inabarcable. Y ahora estamos viviendo otra época en la que podemos pensar que fuera de nuestra burbuja hay más burbujas, por Yo, ejemplo. yo creo que, yo creo Fascinante. que de todo esto se deduce una cosa muy simple, que me acaba de venir hacia la mente, y es un poco que el que no veamos una cosa Sí, no quiere decir que no exista. por Es decir, supuesto. en la antigüedad, eh, cuando no se había descubierto América, por ejemplo, y nada de eso, ¿no? Los europeos pensaban que el mundo era Europa, ¿no? O los griegos pensaban Sí, que era Grecia y poco más. Conforme van sí, descubriendo, van viendo que hay más. Es el caso que tú estás poniendo más a gran escala. sí, Y ahora mismo estamos en un punto en el que, porque todavía no veamos más allá de lo que conocemos, no quiere decir que no haya nada más allá de lo que conocemos. correcto. Porque Eh, nuestros ojitos no nos dan para más, nuestros exacto. instrumentos no nos dan para más y ahora estamos generando mm, herramientas que nos permiten ver mucho más allá. Uh-huh. Entonces, flipante, o sea, realmente viviendo una época fascinante desde el punto de vista científico sobre este tema. Y luego, que a mí lo que me fascina, lo que te decía antes con el tema de las matemáticas, es decir, me fascina que un señor dándole al coco delante de una hoja de papel en blanco sea capaz de llegar a las conclusiones que estamos viendo. Sí. Es que es fascinante. Y bueno, la teoría esta de los universos paralelos, Uh -huh. que se nos pasaba un poco decirlo, es, y ya vamos enlazando también un poco con viajes en el tiempo, aunque todavía nos queda por ver algo de esto, mm, surge como la solución a los problemas que plantea la propia paradoja de los viajes en el tiempo. Uh -huh. Eh, ¿Tú recuerdas la paradoja del abuelo? Sí, sí, claro, la clásica, la línea temporal que hemos visto en el cine hasta la saciedad. Exacto, Uh -huh. una sola línea temporal Correcto. y el hecho de que si viajas al pasado, la paradoja del abuelo dice que si el viajero en el tiempo viaja en el pasado y asesina a su abuelo con el Uh fin -huh. de que no tenga a su padre o a su madre y por tanto él no nace, se elimina la necesidad de viajar en el tiempo. Pero claro, como él deja de existir, me estoy liando totalmente. No, 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 va bien, va bien. Voy bien, ¿verdad? Es que es tan Si yo me cargo a complicado. mi abuela, o sea, lo que pasa, por ejemplo, en Regreso al Futuro, es decir, si yo me cargo a mi abuelo, o en este caso Regreso al Futuro, si yo evito que mis padres entren en contacto, se líen, se casen y me tengan a mí, eso creará una distorsión en el futuro que hará que yo no tenga cabida, es decir, yo desapareceré. Pero claro, ¿cómo llego a interrumpir a mis padres en su noviazgo, en este caso como en la película? Ese es el problema de la línea temporal relativa, es decir, de la línea temporal absoluta, Sí, ¿vale? de la única, de la lineal, de la que... De toda la vida. Pero Exacto. claro, eso genera un debate. ¿Y qué pasa? Pues aquí aplica o se podría aplicar los universos paralelos, es decir, en un universo paralelo no habría ocurrido nada y en otro universo paralelo yo realmente
estoy aquí y